Presentamos Yo elegí educar, un programa desarrollado por la Escuela de Educación de la Universidad de Concepción del Campus Los Ángeles en conjunto con la Dirección de Educación Municipal. Dedicado a la pasión, compromiso para educar y despertar talentos en esta área. Conduce Luis Francisco Torres. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en un nuevo capítulo de Yo elegí educar. Hoy día, jueves 19 de mayo, estamos dando inicio a una nueva conversación sobre el amor y la pasión por la enseñanza, sobre también docencia, sobre proceso de aprendizaje, enseñanza. Estamos bastante felices porque el día de hoy tenemos un programa bastante especial, lo decíamos delante, internacional, por así decirlo. Ya ahí vamos a saber un poquito más de la historia de nuestra invitada. Y queremos invitar a toda la audiencia a que siga la transmisión dada por el Facebook de Yo Elegí Educar. Ya dejar sus comentarios, sus opiniones, sus saludos, incluso preguntas que quieran hacerle a nuestra invitada, van a ser todas muy bienvenidas. Recordarles de que este programa está organizado con el único fin de valorizar la profesión docente y también, ¿cierto?, colocar sobre la mesa estas experiencias que tienen los distintos profesores. Plasmar la vocación, ¿cierto?, y motivar a los que nos estén escuchando a decidir educar, ya que eso también es un gran desafío y una elección más que importante. Queremos también dejar sobre la mesa, ¿cierto?, quienes hacen posible este trabajo, que son los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, ya los profesores y futuros profesores, ya también los profesores del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Agradecer también a la Dirección Comunal de Educación que hace posible también que el día de hoy estemos aquí compartiendo con ustedes y bueno, con grandes invitados también. Y es por eso que quiero darle la bienvenida inmediata a nuestra invitada del día de hoy que nos acompaña. Ella es profesora de Biología por la Universidad Metropolitana de Ciencias. Su magíster y doctorado en Ciencias en Genética Molecular de Insectos. Realizó postdoctorados en el área de genética y en la enseñanza de las ciencias. Principalmente investiga la formación de profesores y la enseñanza de las ciencias a partir de la perspectiva de la biología de conocimiento de Maturana y de la pedagogía de Paulo Freire. Trabaja más de 30 años en Brasil y es académica de la Universidad de Sao Paulo. Le damos la bienvenida a la profesora María Elena Infante. Bienvenida, profesora María Elena. Muchas gracias, Luis Francisco. Buenas noches a todos. Una alegría inmensa poder compartir esta noche, para mí esta noche, para ustedes esta tarde, con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y bueno, contarle a la gente de que la profesora María Elena hace pocas semanas estuvo acá en la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, dando una capacitación a los docentes que, es cierto, pertenecen acá al campus y también dándole la bienvenida a los nuevos ingresos, a los nuevos estudiantes que están, cierto, decidiendo educar. Así que agradecido y nos tomamos al tiro para poder invitarla y poder hacer que hoy día también plasme esta conversación y esta experiencia a todos los auditores de Yo Elegí Educar. Muy bien, vamos a comenzar como lo hacemos cada jueves, informándonos y colocándonos al día de lo que está pasando a nivel nacional con respecto a la temática de educación. Es por eso que quiero invitar a Ana María Maureira, quien nos va hoy día a contar qué es lo nuevo que ha pasado durante esta semana en el ítem de educación. Ana María. Muchas gracias, Luis Francisco. ¿Se escucha bien, cierto? Ya. En el día de hoy vamos a hablar de algunas noticias y de algunas efemérides que hubieron durante la semana. La primera noticia que tenemos
lleva por título Abren encuesta nacional docente sobre educación en cambio climático. Investigadores del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile buscan conocer la realidad de las escuelas y la forma en la que abordan el tema en el currículum, o sea, el tema del cambio climático. El principal objetivo del análisis es elaborar un diagnóstico y una panorámica nacional respecto a la educación en cambio climático a nivel escolar en Chile. Esta es una noticia que extraímos de El Dínamo. También tenemos la noticia que lleva por título Mineduc entrega más de 600.000 beneficios estudiantiles y el 76% corresponde a gratuidad. Lo más destacable es que durante estas jornadas las autoridades también abrieron un nuevo proceso de apelación online para quienes obtuvieron un resultado con el cual no están conformes. Y este se extenderá hasta el 1 de junio. Esta noticia también la extraímos del Dínamo. Durante esta semana, el 17 de mayo, fue el Día Mundial del Reciclaje. Un día bastante importante para que todos seamos más conscientes de los desechos que tenemos día a día, y por el mismo tema de la noticia anterior sobre el cambio climático, para que seamos más cuidadosos con el medio ambiente y seamos más responsables también. Y en nuestra universidad hay un complementario que se llama Recrea, y algunos compañeros de nuestra carrera quisieron mandar un mensaje en relación con este mismo día del reciclaje. Así que vamos a escucharlos. Hola, soy Tania Mendoza. Hola, soy Soledad Sandoval. Hola, soy Diego Manríquez. Y somos alumnos de la carrera de Pedagogía, Ciencias Naturales y Biología y del complementario Recrea, Reciclaje Creativo en el Aula. El día 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje. Y por eso queremos invitarte a través del programa Yo Elegí Educar a cuidar de tu planeta con el uso de las 3 R. Reducir, Reutilizar Y reciclar. Estas serían todas las noticias, avisos y efemérides de esta semana. Así que volvemos contigo, Luis, y con la invitada María Elena Infante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María, y a todo el equipo que preparó, ¿cierto?, esta sección, y también saludar especialmente a quienes participaron ahí en pantalla, Soledad, Diego y Tania, quienes son estudiantes también, compañeros y futuros colegas nuestros de esta gran profesión que es ser profesor. Así que, muy bien, vamos a dar comienzo a lo que es la conversación. Y quiero partir, ¿cierto?, presentando la temática del día de hoy, porque hoy día tenemos una temática súper importante sobre la mesa, que es la importancia del trabajo interdisciplinario en la formación escolar. Es por eso que hemos traído a la especialista, ¿cierto?, a la investigadora, que nos va a comentar desde su experiencia, ¿cierto?, lo que ha significado, ¿cierto?, esta arista en el área de un docente. Y también, ¿cierto?, las proyecciones que tenemos a nivel educativo. Me gustaría partir preguntándole a nuestra invitada, y para contextualizar un poco, que nos pudiera decir qué es finalmente la interdisciplina, ¿cierto?, en la formación escolar, en qué consiste y por qué es tan necesario trabajarla en el aula. Muy bien, Luis Francisco. Tú has hecho una pregunta que es la que todo el mundo hace, ¿no? Bueno, ¿qué es la interdisciplina al final? Una respuesta simple y tal vez divertida sería que en general algunos autores dicen que el único consenso en relación a la interdisciplina es que no hay ningún consenso, ¿tá? Pero bueno, esa no es la respuesta que tú ni los participantes esperaban oír, ¿no? Claro que hay varias tendencias, hay varios grupos, hay varias personas que hablan de interdisciplina, varios autores, inclusive si son de América Latina, si son europeos, si son de Estados Unidos. Pero haciendo como un resumen más simple sería la posibilidad de usar herramientas de un área para resolver los problemas de otra. Es decir, imagínate que tengamos un problema en ciencias naturales, en biología, y necesitemos usar las herramientas matemáticas, por ejemplo, modelización. Entonces, uso herramientas de matemática para resolver problemas de biología. Entonces, es un diálogo entre las diferentes áreas del conocimiento. Y eso tiene consecuencias para los profesores importantísimas, ¿no? Que tú
siempre lo has destacado la vez que te vi en Los Ángeles, que es el diálogo. Entonces, si el diálogo se propone entre disciplinas, podemos imaginar lo importante que es el diálogo entre las personas que, perdón, trabajan con las diferentes disciplinas. Claro. Y sin duda, ¿cierto? Este es un enfoque que muchas veces se trabaja desde la didáctica, ya la interdisciplina, pero finalmente, ¿cómo podemos llevar a cabo esto en un sistema, ¿cierto? Que cada vez apura más a los docentes, ¿ya? ¿Cuáles son las instancias y qué técnicas recomendarías, ¿cierto? Para poder llevar a cabo este enfoque interdisciplinario en el aula. Bueno, yo te diría que hay 3 aspectos que a mí en particular me parecen muy importantes. Lo primero es el reconocimiento, nosotros como profesores, que no somos dueños de la verdad. Es decir, que hay necesidad de conocer el trabajo de otras áreas de la escuela. Estamos pensando en la comunidad escolar, y que solo no podemos resolver muchos problemas que se presentan para el estudio, para la enseñanza. Entonces, cuando tú me preguntas, Luis Francisco, bueno, ¿qué técnicas podemos usar? A veces me asusta un poco la palabra técnica, ¿no? Porque parece que, bueno, tenemos un método para hacer interdisciplina, pero te diría que hay 3 aspectos. El primero, y son aspectos de formación humana, el primero sería que dejemos un poco de lado nuestro ego. Qué difícil. Yo trabajo mucho con profesores universitarios y normalmente hago una broma, que es decir, en la mañana tú te levantas, el ego viene contigo, se baña, se ducha, se sienta a tu lado para tomar desayuno. Entonces, un día tú le dices, no, hoy día ego, tú te quedas aquí, le sirves un cafecito y tú te vas solo a la escuela y lo dejas a él tomando café, viendo una novela. Claro, estoy jugando con eso, pero la necesidad de sentir que necesito saber y necesito saber a partir del otro. Eso sería el primero. El segundo, dejar un poco de lado nuestras certezas, nuestras convicciones. Esto siempre fue así, siempre lo supe y siempre será. No, puede ser que eso cambie. Puede ser que necesite la perspectiva de otro colega. Y ahí, como consecuencia natural de dejar el ego, de dejar la certeza, viene el diálogo. La necesidad de formar grupos de colegas que trabajen en diferentes áreas. Y esto no es solo, por ejemplo, biología, física, química, sino educación física, arte, lengua, castellano, y todas las áreas del conocimiento que podamos hacer grupos. Perdón, voy a tomar agua porque mi garganta, el frío aquí está grande. Sí, sí, se entiende. Acá igual. A pesar que es Sao Paulo, pero con 7 grados, como te decía. Entonces la idea, tal vez, si tú me preguntas de una técnica, la propuesta sería organizar grupos de trabajo en que podamos dialogar a partir de los problemas, o de un tema. ¿Cómo podemos enseñar, por ejemplo, vamos a pensar, tabla periódica? Ese es el tema de química. Pero ¿por qué no puede ser el tema de historia? O el tema de matemática, o el tema de biología, o el tema de un grupo de teatro. La idea es quebrar paradigmas ya establecidos, es decir, todo aquello que siempre hicimos como en cajitas, de esta vez atrevernos a dialogar y pensar cómo lo podemos hacer, cómo podríamos ver una unidad. Obviamente esto no depende solo de los profesores, depende de la gestión, depende de cómo miramos el currículo, pero el paso de los seres humanos profesores es muy importante, de decidir juntarnos a dialogar, a conversar. Hay propuestas sobre esto en Chile, hay trabajos súper interesantes que más para adelante en la conversación podemos citar, pero como te diría, son esos 3 aspectos. Darme cuenta que no sé, dejar un poco de lado aquello que siempre dije, esto es así, y dialogar. Y qué bien que marca finalmente un hecho que es relevante, o sea, la tarea humana que tenemos como docente y que finalmente eso es lo que prima ante cualquier decisión que uno pueda tomar para su enseñanza. Me llama mucho la atención eso porque finalmente no hay una receta
no hay una receta estipulada que me diga, sabes que tu proceso de enseñanza debe ser así, 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 la vinculación debe ser así, el trabajo interdisciplinario debe ser... No, finalmente hay un trasfondo que es más humano, finalmente, que va más ligado al sentimiento, a la motivación, al objetivo, a plantearse objetivos, Sí, que mucho más que al conocimiento, que a la parte técnica, como bien mencionaste. sí. Y si me permite, Luis Francisco, yo creo que esto es absolutamente relevante para todos nosotros que elegimos educar, ¿eh? Como, y por una opción, como tú lo dices, con mucha energía y con mucha, muy vibrante, por amor. Hay una comprensión aquí que es fundamental, que es eso, somos seres humanos que formamos seres humanos. Entonces, tú dices, bueno, nos vamos a encontrar. Sí, puede ser que vas a buscar como técnica interdisciplinar. Puedes encontrar, seguro, en la literatura vas a encontrar algo. Pero si no hay seres humanos comprometidos con el cambio, es técnica por técnica y no cambia nada. Yo creo que eso tú lo dijiste muy bien ahora, es decir, pueden haber recetas. Mire, yo le voy a dar la receta infalible para usted ser interdisciplinar, ya, siga estos pasos, pero hay un componente a más que nos olvidamos, y ese componente a más es el ser humano que genera cultura, que genera transformaciones, y eso no hay ninguna técnica que lo enseñe. Discúlpame decirlo así, pero no hay una técnica que diga, mira, seamos más amorosos, seamos más comprensivos, seamos más colaboradores. Es una decisión, yo te diría casi, no es casi, es una decisión intencional, pero es un cambio de posición. Salgo del trabajo técnico, y aquí yo defiendo mucho que los profesores no somos técnicos que aplican metodologías, ¿m? Somos intelectuales, seres humanos, que transforman la realidad usando como herramienta el conocimiento. Es decir, el conocimiento es apenas un medio para, no es el fin. Y de esa manera, el conocimiento, y ahí voy a repetir Paulo Freire, que me gusta mucho, dice, cuando tú te titulas como profesor de biología, no eres profesor de biología, eres profesor de gente que enseña biología. Y así lo podemos decir para el profesor de matemáticas, de historia, de música, y este componente me parece que está poco discutido, porque parece una cosa vana, trivial, superficial, y la verdad estamos muy engañados porque es lo más relevante, lo más importante. Y espero que no me entiendan mal, es importante la asignatura, el área, pero ella no hace la diferencia en tu actuación como docente. Va mucho más allá, la tarea docente, mucho más. ¿Mm? Y qué bueno que lo cita, porque en realidad es una frase que pega harto y por un hecho humano, ¿ya? Es, si a uno lo pudieran decir finalmente de dónde nace una vocación de un profesor, primero el foco son las personas, ¿ya? El foco son las personas. Es lo primero que pasa por acá, incluso. Cuando hay una vocación grande, ¿ya? Cuando hay una vocación grande. Entonces, eso finalmente influye. Ahora me gustaría guiarme, este trabajo interdisciplinario cubre ciertas necesidades también a nivel educativo. ¿Cómo influye el trabajo interdisciplinario en la mejora educativa? Me parece que de una manera muy poderosa, voy a usar esa palabra. Pero yo me atrevería a decir que no es solo el trabajo interdisciplinario, es un trabajo que es interdisciplinario, pero que también es transdisciplinario. Aquí, solo claro, no voy a entrar en detalles técnicos, ¿no, Luis Francisco? Pero se habla mucho de multidisciplina, de transdisciplina, de interdisciplina. Solo muy rápidamente, la multidisciplina sería lo que hacemos en la escuela. O sea, hay biología, física, química, matemática, historia, cada área es separada con un especialista y esas áreas no conversan entre sí. ¿Ok? Eso es la multidisciplina, lo que hacemos en la escuela, o lo que se hacía hasta ayer. La interdisciplina sería ese diálogo a través de temas con especialistas diferentes, en que voy a usar las herramientas de
áreas diferentes para poder trabajar un contenido, un concepto, un proceso. Y la transdisciplina sería, además de considerar las áreas disciplinares, no sé, tú me dices si está muy complicado, si está claro, sería considerar otros elementos, porque nuestros niños, nuestros jóvenes, en la escuela llegan con una historia, con un paisaje impregnado en su alma, si lo podemos decir así, con una historia, con un tipo de comida, lo hablábamos con la profesora Paola hace poco, hay marcas que van mucho más allá de apenas repetir y conocer de memoria un concepto. Entonces tú me dices, ¿cuál es el impacto de esto? Trabajar de esta forma, los diferentes conocimientos, los diferentes intereses, las diferentes historias y marcas de nuestros estudiantes, hace con que la enseñanza adquiera sentido para ellos. Eso es mucha cosa, es muy importante, porque normalmente, ¿qué se hace? Digamos así, en la escuela tradicional, multidisciplinar, quien trata de atribuirle sentido a los contenidos somos nosotros, ¿no? Los profesores. Pero quien tiene que encontrarle sentido cuando ve que esa realidad de conocimiento se aproxima a su historia son los propios estudiantes. Entonces el profesor, y ahí me voy más a tu pregunta de yo elegí educar, es casi un artesano. ¿Mm? Y con esto estoy valorizando mucho más la profesión, diciéndote, no es un técnico que repite contenido que están en Google, en Internet, en todo lugar. Él trabaja el conocimiento, es un oficio, y es precioso porque tiene que darle forma, tallar ese contenido para que 30 estudiantes lo miren y digan, ¡ah, qué interesante, esto tiene que ver conmigo, con mi historia! Entonces, desde el punto de vista interdisciplinar, como tú me preguntabas, es mucho más posible que un tema trabajado desde historia, desde castellano, desde matemática, sea posible que nuestros estudiantes le atribuyan algún sentido. Cuando tú lo trabajas separadamente, y yo siempre repito, creo que lo conté, una vez un alumno aquí en la universidad nos preguntó, profesora, ¿el carbono de la química es el mismo que el de la biología? Entonces, te doy este ejemplo, claro que él es un alumno universitario, pero para él está tan desconexo, tan falto de sentido que pregunta, ¿hay alguna relación entre esos dos carbonos que para mí no tienen nada que ver? Entonces, imagina esto en la escuela, Luis Francisco, en que un tema pueda ser mirado de diferentes perspectivas. Es mucho más probable que nuestro estudiante se encante de nuevo y diga, ¡ah, qué interesante! Mira, tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi historia, mi abuelito me contaba tal historia. Entonces, me parece que es fundamental para que los chicos le encuentren sentido y para darle un sentido mucho más de un oficio artesanal, porque el profesor no puede repetir su clase como si fuera una fábrica en que es igual. Sus estudiantes son otros, él está otro, en la segunda clase del día, ¿eh? Y está lidiando, no sé si se dice así en español, lidiando con seres humanos. Entonces, es te diría como el ave fénix, ese profesor. Termina su clase hecho cenizas porque se desgastó, se entregó por entero y la próxima él renace de nuevo porque va a construir y sus alumnos le van a encontrar sentido. Entonces, desde el punto de vista de la educación, trabajar esta perspectiva más amplia, inter o transdisciplinar, permite que el diálogo del profesor con sus estudiantes sea un diálogo de verdad y no apenas un repetir de memoria una fórmula ya elaborada y que está en el libro y que está en la internet, que no tiene ningún sentido enseñar de esa manera. Wow, sí, sin duda nos dejó clarísima la idea y profesora María Elena, yo creo que aquí, y comparto plenamente con usted, para poder llevar, ¿cierto?, todo este trabajo se necesita un conocimiento a cabalidad de los estudiantes, y ese es donde el profesor cumple un rol, ¿cierto?, previo, ¿cierto?, a todo este trabajo, para cubrir esas necesidades y saberlas conectar finalmente con el estudiante. Y lo otro, prestarle, y me gustó eso, o sea, unir todo, pero prestarle a todos la misma importancia.
finalmente, a todas las asignaturas la misma importancia, a todas las ramas, por así decirlo. Profesora María Elena, ahora viendo un poquito y redondeando esto, me imagino que la misión del profesor es mucho más amplia, cada vez creo que es más amplia, porque las demandas han sido muchas más. Pero ¿cómo definiría usted la misión que tiene un profesor hoy, en el siglo XXI? Wow, wow, qué pregunta. Eh, Mira, no es la profesora María Elena hablando. Yo tengo como un gran referente humano al querido y ya fallecido profesor Humberto Maturana, Romesín. Y una de las cosas en sus últimos años de trabajo, porque ustedes saben que él parte de la neurociencia, avanza profundamente en la neurociencia, luego filosofía y llega a la educación, necesariamente. Y en la educación dice, tal vez la gran misión de educadores y educadoras sea hacer con que los educandos, usando la expresión los jóvenes, se respeten a sí mismos. Y respetándose a sí mismos, aprendan a respetar a los otros. Y de esa manera, transformemos el mundo en un lugar de más acogida, de más solidaridad. Porque me parece que en este momento vivimos, y aquí es la Marilena, no más del profesor Maturana, yo creo que vivimos una crisis de indeterminación. ¿Qué es eso? Todo tiene que estar determinado. Soy negro, soy blanco, soy alto, soy bajo, soy eso, otro. Y nos damos espacio a la duda. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. En el mundo veo, hay una crisis tremenda, es decir, no hay un tiempo para decidir quién voy a ser, quién soy. Es como ahora tienes que decidir y tienes que ponerte en este lugar o en este. Y eso no es humano, no es natural. Entonces, eso hace con que nuestros chicos tampoco se respeten porque tienen que asumir una postura urgente. Yo no sé si todos me pueden acompañar lo que estoy diciendo. Es mucho más profundo de lo que estoy expresando aquí, pero de una u otra manera, desde chiquitos tienes que asumir una postura. ¿Soy esto o soy esto otro? Y es muy dicotómico, ¿entiendes? Entonces, y en esa escoger, si te equivocaste, es como que, ahora no puedo volver atrás. A eso me refiero con una crisis de indeterminación. Es decir, el ser humano se va formando. Entonces, cuando tú me dices, ¿cuál es nuestro papel? Por eso traje al profesor Maturana. Enseñarle a este chico, a este niño, a esta joven, que tiene derecho a equivocarse y que tiene que respetarse a él mismo, escucharse a sí mismo para poder después escuchar a los otros y respetar a los otros. Es decir, ¿de qué manera le vas a imponer respetar si él no aprende a respetarse? Y tú puedes decir, María Elena, ¿y esto se puede a partir de la biología? Sí. ¿Se puede a partir del castellano? Sí. ¿Se puede a partir de la matemática? Sí. Porque de nuevo, es un ser humano que va a mediar la relación del conocimiento con esos seres humanos que están mirándote. 60 ojitos mirándote. Tú vas a enseñar, además de biología, esa relación de respeto por el mismo. Entonces me parece que es un poco por ahí. Tal vez podíamos profundizar, ¿no? Pero me parece que es por ahí. La perspectiva que es bien completa, es muy completa y es bien amplia, por así decirlo, desafiante para todo lo que necesita ser un profesor. Y me voy a salir un poquito de la pauta de la pregunta. Ahora, el concepto de evaluación actual, yo no sé si en Brasil es igual, pero aquí en Chile un sistema de que propone, ¿cierto?, el currículum trabajar habilidades, conocimientos, actitudes, ¿ya? Pero la evaluación Sí. mide conocimientos, ¿ya? Entonces, Igual. es algo que no se ha mirado bien. ¿Qué análisis hace usted al respecto? Mira, por la experiencia que hay aquí, Luis Francisco, hay una intención que ya me parece un paso interesante, y lo vi en Chile en esos 3 meses que estuve,
hay una intención de evaluar otros aspectos, no apenas los cognitivos, ¿no? Digamos, evaluar el hacer, la intencionalidad, las habilidades. Ahora, claro, yo no estoy muy de acuerdo con las habilidades porque a veces en un semestre, en un año, no se aprenden habilidades. Hay habilidades que llevan la vida entera. Es decir, tú puedes proponer un desarrollo de habilidades, el segundo año continúa, el tercero continúa y después él va a seguir en la vida y eso no lo puedes evaluar. No puedes decir, mire, en mi semestre él consiguió tal habilidad. Entonces eso me parece un sinsentido tremendo. Entonces sí, creo que hay un descompás, se dice así, ¿no? Un descompás. Hay una buena intención en proponer, enseñar habilidades, evaluar actitudes, y podríamos repetir la frase de Sócrates, ¿será que se puede enseñar la virtud? ¿Será que podemos evaluar las virtudes? No, ellas se van a expresar durante la vida. Entonces me parece que los métodos de evaluación todavía están muy atrás, de evaluar ese ser humano integral. Inclusive la forma de evaluar, que ustedes lo ven, el tipo de pruebas estándar, en que esperamos una respuesta padrón, ¿entiendes? Entonces creo que hay intencionalidad, hay teorías, hay propuestas, inclusive de currículos que tienen buena intención, pero creo que aún estamos en pañales en el punto de evaluación. Todavía no sabemos evaluar de manera integrada. Se puede pensar, pero seguimos evaluando. O sea, el pensamiento está adelante, queremos tener un sujeto integral, pero evaluamos si aprendió la ecuación de segundo grado, o si sabe lo que es la mitosis. ¿Mm? Y ahí toda la intención se va al tarro de la basura, porque con esa evaluación decimos, no estamos siendo coherentes. ¿Mm? No sé si conseguí explicarme, por lo menos es lo que veo aquí, me parece que en Chile pasa exactamente lo mismo. Sí, porque finalmente en la evaluación actual, la que comprendemos todo, se propone ese mismo paradigma, o sea, el profesor es un transmisor de conocimiento, que es lo que no queremos, finalmente. Entonces, ahí es donde hay que prestar atención y qué bueno que al menos, ¿cierto?, existe una intención y lo otro de que están las herramientas plasmadas. Hay grandes papers, hay grandes ideas, doctores que han planteado esto y que finalmente es una necesidad educativa inmensa, sobre todo en esta crítica actual que se le ha hecho al sistema educativo, de qué es realmente lo que tiene que hacer o no un profesor. ¿Ya? Profesora María Elena, ahora vamos a detenernos un poquito en la conversación, está muy interesante, pero nos vamos a ir con, ¿cierto?, una sección que nosotros trabajamos desde la semana pasada, acá en el programa, que nos informa y nos da esos tips o nos comenta, ¿cierto?, de temas relevantes y nos nutre. Así que vamos a invitar a que aparezca en pantalla, ¿cierto?, la nueva Educanotas de esta semana. Educanotas. La educación matemática es fundamental para el desarrollo intelectual de los estudiantes. De esta forma, contribuye a su pensamiento lógico, racional y crítico. En la actualidad, las matemáticas son utilizadas universalmente como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música y las artes. El equipo de Yo Elegí Educar reconoce que uno de los retos en la enseñanza de las matemáticas es conseguir que el alumnado sea capaz de entender problemas científicos y despertar su interés. Por este motivo, enviamos un gran saludo a todos y todas los profesores de matemáticas. Ahí estaba entonces la Educanotas de esta semana. Le enviamos un saludo grande a los profesores y profesoras de
de matemáticas, bueno, ya, pero como estamos trabajando en la interdisciplinaridad, vamos a decir profesores, ¿ya? Porque finalmente yo creo que todos podemos llevar de algún otro modo, ¿cierto?, el trabajo de otra asignatura a nuestra rama. Y eso es súper importante y un desafío, mezclar todo. Ahora me gustaría, profesora María Elena, usted que ha venido, bueno, ha pasado por muchas universidades, ha tenido la posibilidad, ¿cierto?, de dejar su mensaje y su experiencia. Me imagino también que ha analizado la formación inicial de un profesor. En base a esto, en base a estas necesidades que despiertan en la educación, ¿cuáles son los puntos de mejora que debería considerar, en este caso, la universidad, el centro de formación inicial docente, para poder obtener ciertos profesores que vayan acorde con estas demandas sociales y educativas? Primera, Luis Fernando, tus preguntas son neurálgicas, sí, muy importantes. Creo que hay una discusión relevante sobre qué sería necesario para formar un profesor. Claro que tiene que haber una materia prima en el sentido de querer ser, ¿no? Yo entré y quiero ser profesor. Entonces, primero, tener esa materia prima, pensando desde el inicio, una acogida a estos jóvenes que escogieron ser profesores o porque, bueno, de repente no sabía, escogí y llegué a este curso, pero me voy encantando con este curso de pedagogía, por ejemplo. ¿Qué es lo que vi ahí en Los Ángeles con ustedes? Yo he contado aquí una recepción a los jóvenes, una recepción cultural, los propios estudiantes, tú hablando, otros colegas, profesores que se formaron. Me parece que esa acogida, decir, qué bien que están aquí, ¿m? Ya es un paso importante. En segundo lugar, yo te diría que darle más voz a los estudiantes. Es decir, es obvio, y aquí un paréntesis, que la calidad de la formación sea excelente. Es decir, que las disciplinas pedagógicas, las disciplinas de áreas específicas sean de muy buena calidad y actualizadas, me parece que está dado. Eso tiene que ser. Pero me parece que lo que faltaría es darle más voz a estos jóvenes estudiantes, que tengan más posibilidades de ser protagonistas de sus trabajos, de sus actuaciones en la universidad. Porque seguimos con el modelo de una sala, muchas sillas, un lugar alto y el profesor que tiene el saber da sus clases magistrales. Y eso me parece que no ayuda mucho a la formación. Es decir, claro, él tiene formación, tiene experiencia, pero me parece que tratar de transformar esa clase magistral, digámoslo así, en clases más dialogadas, en que el protagonismo de ellos se manifieste, porque por lo menos aquí ellos llegan, los estudiantes, a la práctica, creo que se dice práctica en Chile, aquí es estallo, en que tienen que ir a la escuela y pocas veces tuvieron que dirigir, dar una clase, participar, organizar actividades, entonces como que escuche, escuche, escuche y ahora vaya a hablar y dar clase. O sea, te das cuenta que el modelo sigue siendo de transmisión. Entonces, si no hay una formación en la universidad que no sea de transmisión, ¿cómo les pides a estos jóvenes profesionales que lo hagan diferente? Entonces, metodologías activas, darle voz, que ellos se organicen, que se reorganice la sala, que se trabaje en grupo, trabajo colaborativo, investigación, seminarios, en que realmente él no apenas reciba información, que él busque y sea creador, que pueda inclusive realizar investigación. Hay una propuesta que a mí me interesa, se lo dije a algunos colegas ahí en Los Ángeles, que se llama iniciación científica. Entonces, estudiantes de la carrera de pedagogía pueden entrar al laboratorio o al grupo de investigación de algún colega, de algún profesor de didáctica, de historia de la educación, y hacer investigación desde el primer año. ¿Mm? Con o sin bolsa, esto les da
la palabra que estoy repitiendo, un protagonismo muy grande. ¿Me entiendes? Porque es como muy raro. Entonces tú eres 4 o 5 años estudiante y el último año, ahora eres profesor y te cambias de lugar. No es posible. Hay un proceso de formación que creo que estamos dejando de lado. Y ese proceso de formación es esa participación activa. Creo metodologías, elaboro actividades con mis propios colegas, voy al laboratorio, hago investigación en educación, y así no llego solo al final de mi formación a hacer una práctica y literalmente, como dicen aquí los jóvenes, me tiran a los leones. Así yo no estoy preparado y me tiraron a los leones. Entonces te diría que falta mucho eso. Transformar nuestra perspectiva de docentes universitarios para formar docentes. Creo que eso falta una discusión, por lo menos aquí, mucho. Decía incluso por ahí una profesora que yo conocía de básica, decía mucho, cuando se forman profesores, el profesor de la asignatura son los estudiantes que se están preparando para profesor, y el docente es el guía finalmente de esos profesores, ¿ya? Y eso es súper importante. Entenderlo finalmente y llevarlo a la práctica, ¿ah? Porque imagino que a veces esa es la parte que más cuesta ceder, ¿ya? Claro. Porque creo que hay un tema no sé, de desconfianza o del sistema, que es cierto, tiene que ser súper rígido, y la realidad educativa es cero rígida, ¿ya? Porque es Claro, el mismo trabajo, es tan complejo el trabajo con personas claro. que en un día se puede desarmar todo. Sí, y lo que tú dices, si me permite, Luis Francisco, yo creo que valorizar esa figura del profesor guía que está en la escuela. ¿Mm? Porque parece que él es perdóname lo que voy a decir, pero parece que él es un ayudante de la universidad. La verdad es que se invierte el papel y él es fundamental, porque el profesor que está en la escuela es quien tiene la experiencia, que conoce, que trabaja con los niños, que sabe la realidad de los niños, y él realmente va, en ese poco tiempo de experiencia de la práctica, va a darle las herramientas que tal vez, y discúlpame porque lo voy a decir así, en 4 años de carrera, este joven no tuvo. Entonces, esa colaboración fundamental de la escuela con la universidad, porque el profesor guía de la escuela es fundamental en la formación de este neoprofesor, que está saliendo, que quiere vivir esa experiencia, que se va a encantar, que se va a asustar, y que tiene que saber que la formación se va a ir dando a lo largo de sus años de experiencia, es decir, va a ser una autoformación junto con sus colegas de la escuela donde él va a trabajar. Entonces también me parece que hay un engaño cuando pensamos que al final de 4 años, o 4 años y medio, 5 años, sales profesor, ¿no? El profesor se va formando a lo largo de una vida, de experiencia, de historias acumuladas, de errores humanos y que te hacen aprender y percibir, no lo voy a hacer más. No sé si me permites contar una breve historia. Yo trabajando en la universidad como profesora aquí, siempre trataba y trato de darle voz, de escuchar a los chicos, ¿no?, que hablan. Y una vez, terminada una materia, un joven me dice, profesora, quiero decirle que usted no sé cómo se dice en español, me entristeció, algo así, muchísimo. Entonces yo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Me dice, porque en una de las primeras clases yo levanté toda la clase a la mano y usted no me dio atención. Así, una daga directo al corazón. Entonces te dice, ¿pero cómo no me di cuenta? Y le dije, ¿pero por qué me lo dices ahora? Al final de la materia, no al final de la asignatura. Entonces, claro, tú dices, bueno, me equivoqué. De nuevo, nadie se equivoca, nadie erra en el momento de errar. Después te das cuenta, hoy lo hice mal, pero ya lo hiciste. Entonces, claro, esto te lleva a que en las próximas clases, en los próximos grupos, tratar de poner atención al sujeto, al individuo que habla, al que no habla y que te mira y tiene cara de duda, al tímido. Bueno, tú sabes, toda esa realidad complejísima que es una sala de clase.
Pero claro, tú vas aprendiendo con los errores. Y eso no te lo enseñaron en la universidad, ¿no? Entonces es una relación intensa, humana, de errores, de aciertos. Y por eso te decía al inicio de nuestra conversación, tenemos que dejar ese ego de lado, tener una humildad tremenda, decir, ser profesor es aprender todos los días. Hasta el día de mi jubilación voy a seguir aprendiendo con mis estudiantes y tener esa capacidad de humildad de decir, sí, me equivoqué, disculpa, mañana trataré de hacerlo mejor. Pero eso nos da una esperanza también como seres humanos, ¿no? Nos vamos a aceptar siempre, pero queremos acertar, por lo menos, queremos darle voz a nuestros estudiantes, que él salga transformado, que sea una mejor persona y que junto con todo eso aprenda matemáticas o aprenda biología. Sí, sí, y claro, todo nace desde el interés, todo nace desde de esa vocación y también me conecto con lo que decía usted, el resultado final, ¿cierto?, de la formación inicial de un profesor es finalmente entregar las competencias, lo que llamamos, ¿cierto? Pero aquí lo que prima en sí es el saber pedagógico, el saber humano, ¿ya? Y eso yo creo, y como lo dije en el teatro, se obtiene después de la universidad, cuando hay espacio para, ¿ya? Porque finalmente el rol del profesor es formar vidas, es estar ahí en pleno, en contacto con la vida y darle ese sentido, como bien dice usted. Así que muchísimas gracias, profesora María Elena, por su mensaje, por su experiencia, y más adelante, en poquitos minutos, le voy a pedir más de su experiencia porque vamos a quedar al pendiente con esa pregunta de su historia personal, de por qué eligió educar, que esa es una parte que a nuestros auditores, ¿cierto?, les interesa bastante escuchar. Pero antes vamos a irnos inmediatamente con las redes sociales. Vamos a promover nuestras redes sociales y también vamos a escuchar y ver lo que está pasando en ellas. Así que quiero invitar a Jan Delgado para que se conecte con nosotros, Jan, y nos comente qué está pasando en las redes. Ahí viene Jan. Muchas gracias, Luis. Bueno, el sentido de esta sección es, como ya lo mencionamos, dar a conocer nuestras redes sociales. La idea es que, por supuesto, nos sigan y comenten a través de ellas. Nosotros lo escuchamos y lo leemos. Partiendo por la primera red social que tenemos, una de ellas es Twitter, donde tienen acceso, por supuesto, a gran cantidad de contenido, afiches y videos acerca de nuestros invitados, semana a semana. Continuando, tenemos a Facebook, que es por donde estamos transmitiendo actualmente y donde nos pueden dejar comentarios y podemos leer algunos de ellos. Por ejemplo, Ignacio Cispa Bravo Reyes nos dice: grande Luisito. Brenda Alicia Gallejo Morales: es muy cierto, a veces pasan los días en que nos entusiasmamos en nuestro trabajo sin abrir nuevos horizontes. Brenda Alicia también nos dice: saludos y muchas gracias por compartir el saber a través de este provechoso programa. Cariños. Gabriela Otarola Solar: cada semana comentan temas más interesantes. Felicitaciones. Por supuesto, pueden seguir dejando comentarios. Nosotros los vamos a leer, los estamos escuchando. Pero no es la única red social que tenemos. También tenemos a YouTube, donde tenemos el respaldo de buena parte, en realidad la totalidad de nuestros capítulos que vamos transmitiendo semana a semana, con la idea de que los vuelvan a revisar, de que quieran rescatar algún momento importante. Por último, tenemos a Twitter, que es la red social más reciente y que hoy cumple un año. Es decir, llevamos un año con esta red social. Ahí lo tenemos en pantalla.
Eso. Muchísimas gracias, Gracias, Jan. Luis. Este fue la presentación de nuestras redes sociales. Gracias, gracias, Jan. Muy clarito ahí entonces quedó todo lo que convoca redes sociales, que Jan junto también a Ana María, me parece, a Valeria, a Karina, mejor dicho, participan y están activos ahí comunicándose por las redes con nuestros auditores. Y hoy en día las redes cumplen un gran rol y utilicémoslas bien. Y nosotros la utilizamos, ¿cierto?, para hablar de educación, para hablar, ¿cierto?, de esta tarea docente. Muy bien, quedamos entonces, Joe Espinosa, último mensaje que dice por aquí, dice totalmente de acuerdo. Un profesor jamás deja de aprender, será un aprendiz eterno. Así que ahí le enviamos un saludo también a Joe, que nos opina. Y ahora sí, nos gustaría escuchar a la profesora María Elena, que nos cuente su historia, de en qué minuto, ¿cierto?, se le pasó por su mente y su corazón elegir educar. Muy bien, Luis Francisco, muchas gracias a los colegas, los profesores que están comentando. Bueno, yo soy chilena, ustedes saben, nací en Santiago y mi papá fue un gran educador. ¿Mm? Son esos papás que hacen de todo, ¿no? Pero yo lo veía a él y enseñaba con mucha pasión a personas que iban a la casa. Y cuando tuve que prestar la prueba de aptitud académica, muy antigua yo soy, la opción era pedagogía, era ser profesora, porque también tuve profesoras maravillosas, y yo creo que la mayoría de nosotros que escogimos educar fue porque alguien, un ser humano, nos marcó. Y en segundo lugar, profesor de alguna cosa, enseñaba alguna cosa. Entonces mi profesora de castellano y la profesora de biología. Entré al pedagógico, estudié pedagogía en biología y ciencias, y los caminos de la vida me hicieron trabajar un año. Trabajé en el Liceo 1 de niñas, donde esa experiencia de encantarse con los ojitos brillando y con el pizarrón y con la conversa y con los círculos, decidí seguir estudiando porque me gustó mucho la genética. Y me fui a Brasil, me vine, la verdad, estoy aquí en Brasil, a estudiar genética. Hice un magíster, después un doctorado en genética, después un postdoctorado, y mientras secuenciaba DNA, me di cuenta que me faltaba algo. Y es terrible estar en un laboratorio, y es muy interesante el trabajo de los genetistas o geneticistas, pero me faltaba el componente humano, que es lo que tú decías, Luis Francisco. Dice, pero ¿qué impacto? ¿Cuál es el impacto de mi trabajo en esto? Y bueno, puede ser que haga algo importante, pero como grupo de postgraduandos montamos un grupo de clases para niños de escuela. Entonces montábamos laboratorios, niños de escuela venían a la universidad. Y eso me hizo definitivamente decir, voy a salir de la genética, tengo que volver a la sala de clase. Porque uno puede salir de la docencia, pero la docencia no sale de uno. No sale definitivamente. Y fue una decisión importante. Muchos colegas me decían, pero María Elena, ¿cómo vas a dejar la genética? Y me lo decían así. Y el prestigio de ser una genetista, y lo dicen, me decían, no, tengo que ser coherente con mi pasión, que es educar, que es la alegría que tienes de enseñar, de conversar, de escuchar al otro. Migré para enseñanza de genética. Y después se abrió un concurso en la universidad en didáctica, para ser docente en la universidad. Y yo me inscribí en ese concurso, pero para probar cómo era un concurso. Y para mi sorpresa y susto, pasé en ese concurso para didáctica. Y desde ahí inicié mi migración de vuelta a la educación. Entonces, claro, no tengo doctorado en educación, es en genética. Pero fui estudiando de manera autodidacta y hoy día trabajo, como tú lo decías al principio, específicamente en formación de profesores. Entonces en la universidad estoy como profesora del curso de Pedagogía en Ciencias, que fue el curso donde yo me formé en Chile.
y no me arrepiento. Si lo tuviera que hacer de nuevo, lo haría. No salgo de esta área. Creo que, como algún colega lo decía ahí, estamos aprendiendo siempre y nos mantenemos jóvenes. Es increíble porque estar en contacto con niños, con jóvenes, da un gas, da una energía que es muy importante, y la satisfacción, la alegría de trabajar, de ver la sonrisa, de ver que entendieron, que se encantaron, es realmente muy, yo te diría que una experiencia trascendente. Este contacto con los jóvenes, con los niños, con formar, me llena el corazón, Luis Francisco. Entonces la genética fue una experiencia buenísima, pero no tengo saudades, se dice en portugués, no tengo nostalgia. Fui profesora de corazón cuando me formé en Chile, y sigo siendo profesora hasta el último día de mi vida, porque te hablaba de la jubilación, pero quien es profesor va a seguir dialogando, escuchando y enseñando cuando podemos, toda la vida, ¿no? Entonces, de manera, no sé si fue breve o no, pero esa es un poco mi historia. Entonces vuelvo, soy profesora de Biología y Ciencia, formada por el Pedagógico, UMCE, y seguiré siendo profesora porque soy completamente apasionada por formar personas, por escuchar a las personas y por ver a los jóvenes siendo mejores jóvenes, mejores seres humanos. Y yo con eso también. Sí, es un trabajo mutuo, y muchísimas gracias, profesora María Elena, por compartirnos su experiencia. Y sin duda, la tarea docente se trata, ¿cierto?, de formar la mejor versión de cada uno en las personas. Así que muchísimas gracias. Sin duda fue una conversación completamente esperada, y las expectativas se cumplieron más que bien, porque cuando hay vocación sale todo, se plasma. Incluso cuando decía al principio la profesora María Elena, cierto, que no había visto tanto las preguntas, tiene un gran sentido. Finalmente hablamos desde aquí, y eso ya tiene significado real, por así decirlo. Así que muchísimas gracias, profesora María Elena. Y bueno, estamos llegando al final del programa, se nos pasó rapidito la hora, y quisiera pedirle que nos despidamos con una frase. Ya nosotros como programa terminamos y le pedimos a todos los invitados que nos digan la siguiente frase. Yo, en este caso María Elena, elegí educar, ¿y tú te animas? Y ese mensajito después lo vamos a guardar y vamos a hacer una sorpresita con él. Así que le dejo el micrófono. Déjame ver si entendí. Entonces, yo, María Elena, elegí educar desde el fondo de mi corazón. ¿Tú te animas? Eso, muy bien. Muchísimas gracias, profesora. Y bueno, dejamos invitada a toda la audiencia a que siga con nosotros cada jueves en estas conversaciones que hablan de vocación, de amor y sobre todo de enseñanza. Un abrazo a cada uno y los esperamos aquí en Yo Elegí Educar. Yo elegí educar.